Saludos cordiales, soy Jaume Roca Pujol, médico de familia, trabajo en el Centro de Salud Martí Serra y os quiero dar la bienvenida a este primer curso de ecocardioscopia organizado por la Gerencia de Atención Primaria y la Aula Permanente de Ecografía de las Illes Balears, al frente de la cual está Josep Corcoll i Reixac, médico de familia y experto en ecografía, conjuntamente con el Servicio de Cardiología del Hospital de Son Espases, jefe de servicio Vicente Peraldis Dier y Pere Pericas Ramis. El curso va dirigido a profesionales que trabajen en atención primaria, va a tener lugar en el aula permanente de ecografía de las Illes Balears Ecoavip y es necesario tener conocimientos básicos de ecografía general, principios básicos y conocimientos teóricos de ecocardioscopia. La ecografía se ha incorporado tanto a la práctica diaria de la medicina como en la formación pre y posgrado, dirigida obviamente a cardiólogos pero también a no cardiólogos, como es el caso de los médicos de atención primaria. En el año 2016, la Sociedad Española de Cardiología se posiciona en relación a llevar a término la ecocardiografía fuera del ámbito de la cardiología, y es en 2018 cuando se elabora un documento de consenso entre las diferentes sociedades científicas como la Sociedad Española de Medicina Interna, de Medicina de Familia, la Sociedad Española de Neurología y la Sociedad Española de Cardiología, con tal de fijar unos objetivos para la ecocardioscopia. A nivel internacional también se establecen recomendaciones al respecto. Podemos definir la ecocardioscopia como el estudio cardíaco con ultrasonidos enfocado a unos escenarios clínicos frecuentes donde aplicarla. Diferentes estudios plantean la necesidad de formación para llevar a término la ecocardioscopia. Esto implica conocimientos previos de ecografía general y de ecocardioscopia tanto teóricos como prácticos, siempre supervisados para ganar en competencia en dicha prueba. La interacción con expertos en cardiología es fundamental. Y bueno, los escenarios donde practicar la ecocardioscopia en atención primaria son múltiples y los veremos a continuación. La ecocardioscopia será un complemento a la anamnesis, exploración física, entre otras pruebas complementarias como un electro o una radiografía de tórax. Debe ir dirigida a responder una pregunta clínica en concreto en los diferentes escenarios, como decíamos anteriormente. Una disnea, un soplo, una alteración en el electrocardiograma, una cardiomegalia. Nunca sustituirá bajo ningún concepto a la ecocardiografía arreglada llevada a cabo por cardiología. Es una prueba rápida, inocua y diría yo que de disposición inmediata actualmente en los centros de salud. Es necesaria la formación teórico-práctica y continua en el tiempo, supervisada. Se utilizará una sonda sectorial cuyas frecuencias van a variar entre 3,5 y 5 MHz. Va a generar una imagen triangular cuya base contiene pocos ecos en superficie y muchos más en profundidad para permitir el abordaje intercostal de la cavidad torácica. Del corazón vamos a tener una serie de imágenes y vídeos en 2 dimensiones de una estructura tridimensional, por lo que vamos a necesitar múltiples cortes en los 3 ejes del corazón para hacernos una idea de forma y función cardíaca. Dichos cortes son denominados planos o ventanas. De entrada al paciente lo vamos a situar en decúbito lateral izquierdo con el brazo ligeramente elevado por encima de la cabeza. Obtendremos así los planos paraesternales, eje largo y eje corto, y los apicales, apical 4 cámaras, 5 cámaras, 2 cámaras y 3 cámaras. Si situamos al paciente en decúbito supino, obtendremos los planos subcostales y supraesternales. Puede ser que por la situación del paciente no podamos situarlo en decúbito lateral izquierdo. Un paciente encamado, un paciente en el hospital, está muy claro. En este caso, aunque sea en decúbito supino, vamos a intentar obtener los planos comentados anteriormente. Para ello debemos alinear la sonda con la estructura a estudiar. Realizaremos movimientos denominados de econavegación que implican pequeños desplazamientos de la sonda, pequeñas rotaciones tanto en sentido horario como antihorario e inclinaciones de la sonda para visualizar mejor una estructura u otra. De los planos en cuestión, tanto los paraesternales, apicales, subcostales, troncos supraórticos, vamos a tener una información. De entrada, la inspección, vamos a obtenernos una idea de cómo contrae en líneas generales, tanto general como segmentaria. La regla de los tercios implica la proporcionalidad
por ejemplo, 2/3 el ventrículo izquierdo en relación al ventrículo derecho. Precaución pues con la inspección, hay que tener mucha experiencia para ello. Y en cuanto a la regla de los tercios, si todas las cavidades están aumentadas, podrían mantener la proporcionalidad, pero están aumentadas. De las mediciones, tanto de cavidades, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, septo, medidas semicuantitativas a nivel de cavidades derechas como el desplazamiento del anillo tricuspídeo. Podemos también pasar a medidas más cuantitativas como el método Simpson-Taishold, que es el método que nos recomiendan desde cardiología. En cuanto a las válvulas, aspecto y función, presencia o no de líquido en pericardio, vena cava inferior, tanto el diámetro como la colapsabilidad, un poco para intentar estimar la presión en aurícula derecha, alteraciones si las hubiere en la aorta y bueno, lo que serían masas cardíacas o trombos, ¿no? Serían incidentalomas, ¿vale? En los diferentes escenarios clínicos que decíamos de inicio, como una alteración del electrocardiograma, una arritmia, una sospecha de una lesión de órgano diana, el estudio de un soplo, valvulopatías tanto mitral, estenosis, estenosis tanto mitral, insuficiencia aórtica, el estudio de una disnea, en el caso de una insuficiencia cardíaca, una aproximación, una estimación a la fracción de eyección, pacientes en shock, un dolor torácico, tanto isquémico como un Takotsubo, los embolismos pulmonares, taponamiento cardíaco, como hablábamos de la vena cava inferior, aproximación a la volemia del paciente, derrame pleural, aneurismas de la aorta o los incidentalomas como los tumores cardíacos y los trombos. Deberemos seguir siempre una sistemática como en todas las ecografías. En ocasiones, y según las características de cada paciente, puede ser difícil obtener un plano. De ahí que pasaremos al siguiente plano retomándolo más tarde. Hay que luchar por cada uno de los planos. Para estabilizar la imagen podemos apoyar la mano que sostiene la sonda en el paciente. Como hemos dicho, pequeñas variaciones en la posición de la sonda, el deslizamiento, la rotación, angulación y balanceo permiten mejorar el plano en cuestión. Una vez finalizada la prueba, recordad la higiene. Utilizamos material antiséptico tanto para la sonda como para la consola. Resumiendo los diferentes planos de ecocardioscopia, empezamos con el paciente en decúbito lateral izquierdo con el brazo algo elevado por encima de la cabeza. Nos situamos entre el tercer y quinto espacio intercostal con el marcador de la sonda dirigido hacia el hombro derecho para obtener el plano longitudinal eje largo. Una vez visualizadas las estructuras, rotaremos 90 grados en sentido horario con el marcador dirigido hacia el hombro izquierdo. Obtendremos el paraesternal eje corto con una pequeña angulación de la sonda. Visualizaremos lo que es la aorta en el centro con grandes vasos y, según la inclinación, los velos de la válvula mitral y los músculos papilares. Pasamos al apical. Los planos apicales localizaremos el ápex y entre el quinto y sexto espacio intercostal con el marcador dirigido entre la camilla y la axila. Apical 4 cámaras, una pequeña inclinación el 5 cámaras y una rotación el 2 cámaras y el 3 cámaras. Si pasamos al paciente en decúbito, pasamos a un plano subcostal. Para ello situamos la sonda a nivel subsifoideo con el marcador dirigido inicialmente hacia la izquierda. Aquí obtendremos el plano en cuestión y una rotación en sentido antihorario dirigida a la marca hacia craneal. Desplegaremos lo que es la vena cava inferior. Si nos situamos en el hueco supraesternal con la sonda casi paralela al cuello, marcador acraneal, pedimos al paciente una hiperextensión del cuello, es algo incómodo como hemos dicho, y desde aquí obtenemos el plano supraesternal. Una pequeña rotación nos permite desplegar la aorta descendente.
Plano paraesternal, eje largo, paciente en decúbito lateral izquierdo con el brazo ligeramente elevado por encima de la cabeza. La sonda se situará perpendicular al tórax entre el tercer y el quinto espacio intercostal con marcador dirigido hacia el hombro derecho del paciente. De este plano en cuestión vamos a tener una serie de información. De entrada, la contractilidad global o segmentaria, la morfología y función de las válvulas, para ello el modo Doppler color, la existencia o no de derrame, en pericardio si los hubiera, y paredes, tanto anterior como posterior, septo interventricular y la dimensión de las cavidades, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo derecho o raíz de la aorta con sus diferentes partes, tracto de salida, ventrículo izquierdo, anillo valvular, senos de Valsalva, unión sinotubular, y si queremos ver lo que es la aorta ascendente deberíamos centrar en ello, subir un espacio intercostal. Estas son las estructuras que hemos comentado anteriormente: aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, tracto de salida del ventrículo izquierdo, anillo valvular, unión sinotubular, senos de Valsalva y la aorta ascendente. El doble color, en rojo se acerca hacia la zona, en azul se aleja de la zona. De cara a la medición, tanto a nivel de ventrículo como aurícula, podemos hacer la medición en 2D o podemos hacer la medición en modo M. Si optamos por el modo M, debemos pasar lo que es el haz de ultrasonidos, ventrículo derecho, válvula aórtica y aurícula izquierda. Si optamos por el modo 2D, en este caso con la válvula aórtica abierta, la válvula mitral cerrada, y pasamos a medir el diámetro del ventrículo izquierdo, lo mismo a nivel de la aurícula izquierda. Aquí está una tabla con las diferentes medidas a tener en cuenta. Las mediciones las podemos realizar en 2D, en este caso en telediástole. Pasaremos pues por el septo interventricular, tomaremos el diámetro del ventrículo izquierdo con cuidado de no incluir músculos papilares y pared posterior. Aquí están reflejadas las medidas, se considera la normalidad por debajo de 9 en mujeres y por debajo de 1 en hombres. Por encima hipertrofia, si estuviera por encima de 14, consideraremos una hipertrofia moderada. Como hemos dicho, a nivel de la raíz de la aorta, en primer lugar el tracto de salida del ventrículo izquierdo, anillo de la válvula aórtica, senos de Valsalva, unión sinotubular y, si la desplegáramos, la parte proximal de la aorta ascendente. A veces hay que subir un espacio intercostal para visualizarla mejor. Lo que es el tracto de salida del ventrículo izquierdo en sístole, es decir, con los velos de la válvula aórtica abiertos. El resto de medidas, ¿vale?, las obtendremos con la válvula cerrada al final de la diástole. Esta medición la vamos a hacer de primer eco a primer eco. Aquí tenéis un poco las medidas, van a depender de si es hombre o mujer, y bueno, de entrada nos debe llamar la atención por encima de 38-39. Paraesternal eje corto. Desde el plano anterior paraesternal eje largo, hacemos una rotación de 90 grados en sentido antihorario dirigido a hombro izquierdo. Serán pequeñas inclinaciones de la sonda la que nos permitirán centrar bien en ápex, bien en músculos papilares, válvula mitral o grandes vasos con válvula aorta en el centro, signo de Mercedes invertido, como veremos en un vídeo a continuación. Como siempre, vamos a tener una idea de la contractilidad global, segmentaria. Este sería el septo interventricular y pared lateral, músculos papilares. Y, por supuesto, presencia o no de líquido pericárdico, y podemos objetivar la válvula aorta y tricúspide, en este caso en el plano de grandes vasos. Veámoslo. El movimiento desde el ápex, cuando veáis unas imágenes hiperecogénicas, músculos papilares, ventrículo izquierdo,
velos de la válvula mitral en boca de pez, septo interventricular, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y aquí la salida de grandes vasos. ¿Veis pues lo que es la aorta en el centro? Aquí lo veis en estático, válvula aorta. De aquí hemos dicho forma y función. Si queremos ver la forma, describiremos los velos si es bicúspide o tricúspide y la presencia o no de calcificación o esclerosis. Aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho, tracto de salida de ventrículo derecho. Si desplegamos esta parte en cuestión, podemos obtener las medidas del tracto de salida del ventrículo derecho. Válvula tricuspidia. Poniendo el modo M en este lugar, obtendremos pues la función, ¿no? La dirección de flujos desde la aurícula a ventrículo y del ventrículo al tracto de salida. En este punto vamos a comparar la morfología de ventrículo izquierdo con ventrículo derecho, septo interventricular, que podemos aprovechar para medir en 2D. Si hacemos una medición en modo M, pasando por este punto, aquí lo tenéis, vamos a medir espesor de paredes, tanto en sístole como en diástole. Y debemos comparar lo que es la morfología del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo. Ventrículo derecho con forma de C, que en caso de dilatación pasa a tener una forma de D. Seguimos para este en el eje corto, salida de grandes vasos, válvula aorta en el centro, que describiremos en su forma, los velos, seno no coronario y senos coronarios derecho e izquierdo, las válvulas si son trivalva o bivalva, aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho, válvula tricuspidia y si lo desplegamos el tracto de salida del ventrículo derecho que podíamos medir. Aquí ponemos el Doppler color y si nos centramos en la válvula tricuspidia, primero el modo color, luego el continuo, el pulsado. Según las características del paciente podemos incluso, si nos centramos en la pulmonar, estimar la presión pulmonar a ese nivel. Aquí lo que hemos dicho, si nos centramos y desplegamos, podremos obtener el tracto de salida del ventrículo derecho y lo que es la pulmonar. Pasamos al plano apical, 4 cámaras, en este caso paciente en decúbito lateral izquierdo con lo que es el brazo ligeramente elevado por encima de la cabeza, marcador en el ápex, cerca de la mamila, con la dirección entre la camilla y la axila, ¿de acuerdo? Y de aquí obtendremos los diferentes planos apicales, 4 cámaras, 5 cámaras, 2 cámaras y 3 cámaras, con pequeños movimientos de rotación e inclinación. Las estructuras que vamos a visualizar, ¿de acuerdo? Aquí abajo lo veis en movimiento, aurícula izquierda, aurícula derecha, septo interauricular, válvula mitral, válvula tricuspidia, siempre algo más apical, algo más dirigida al ápex de la válvula tricúspidea, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, septo interventricular en modo color, ¿de acuerdo? Siempre en la dirección nos da la información de la dirección de los flujos, rojo se acerca hacia la sonda, azul se aleja. Aquí lo mismo en movimiento. De un primer momento la información que obtenemos es la contractilidad global y segmentaria de manera visual. Tenemos las dimensiones tanto de aurículas como de ventrículos y bueno, visualmente podemos considerar que el ventrículo derecho es 1/3 del 2/3, como he dicho antes. Cuidado pues puede estar aumentadas de tamaño manteniendo la proporcionalidad, lo que cometeríamos un error. Forma y función de las válvulas, tanto de la mitral como de la tricúspide. La tricúspide está dirigida un poquito más apical en relación a la punta del corazón que la válvula mitral. El Doppler color y en modo M obtendremos el TAPSE. El modo M por encima de lo que es la zona del anillo del tricuspideo y de aquí obtendremos una medición que se consideraría normal por encima de 17. En el apical 4 cámaras. Si pasamos en modo M por encima de la válvula tricuspidea, vamos a obtener la medición del desplazamiento del anillo tricuspidio. Debe medir por encima de 17. Aquí lo tenéis
en movimiento. ¿Veis el desplazamiento del anillo tricuspideo? Nos va a dar información de la función del ventrículo derecho. Descrita en los libros aparece y los manuales en modo M el desplazamiento del anillo mitral, medida que no se utiliza en cardiología. Seguimos en el apical 4 cámaras, entre aurícula y ventrículo la válvula mitral. Aplicamos el Doppler pulsado sobre la válvula mitral y obtendremos esta morfología de curvas onda E, onda E, onda A, onda E, onda A. Recordad, la onda A representa la contracción auricular que se va a perder en la fibrilación auricular. Si nos centramos en cavidades derechas, en un apical 4 cámaras, aurícula derecha, válvula tricúspidea, ventrículo derecho, y es en este punto donde podemos aprovechar para tomar medidas, tanto a nivel basal, ¿vale? Aquí, como a nivel medio. También se puede obtener el longitudinal. Quizá las tablas de medición que nos hablarían de la patología por aumento de tamaño de cavidades derechas. Plano apical 5 cámaras, obtenido desde el plano apical 4 cámaras, con una pequeña angulación de unos 15 grados en relación al tórax hasta desplegar el tracto de salida del ventrículo izquierdo y la válvula aórtica. En cuanto a las estructuras que vamos a ver en este plano, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, válvula mitral, tracto de salida del ventrículo izquierdo y válvula aórtica, de la que veremos dos de sus velos. Aquí en movimiento, lo mismo. Sobre este punto vamos a aplicar el modo color, el modo Doppler color, para estudiar la dirección y sentido de los flujos, y además podemos aplicar tanto el modo pulsado como para obtener la velocidad máxima, como el modo continuo. Siempre desde el apical 4 cámaras, una rotación de la sonda en sentido antihorario, desplegaremos lo que es las cavidades izquierdas, aurícula izquierda, ventrícula izquierda, válvula mitral. En movimiento pondremos el Doppler color y, si fuera necesario, el continuo y el pulsado. Aurícula, ventrículo. Lo veis en movimiento. Aurícula, ventrículo. Desde el apical 4 cámaras vamos a hacer una rotación antihoraria de 120 grados con una pequeña inclinación hasta obtener lo que es el tracto de salida del ventrículo izquierdo y la arteria aorta. Aquí en movimiento, y repasaremos las estructuras que visualizamos: aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, válvula mitral, válvula aórtica, tracto de salida del ventrículo izquierdo y aorta. Como hemos dicho, en movimiento. Y si ponemos el modo color sobre la aorta, debemos objetivar los flujos que se alejan de la sonda. Si no es el caso, pensaremos en patología. La patología debe ser congruente en cualquiera de los otros planos que hayamos visto. Plano subcostal, pasamos al paciente en decúbito supino. En este caso, la sonda la situaremos en nivel subsifoideo, casi paralela al tórax, y el marcador dirigido hacia la izquierda. Aquí puede ser necesario aumentar la profundidad, llegando a 20 a 25 según las características del paciente. Podemos pedirle una inspiración forzada para visualizar mejor lo que es las cavidades. Se eleva el diafragma y nos permitirá visualizar mejor. También podemos elevar, en este caso, flexionar las rodillas. En movimiento, las estructuras que vamos a visualizar: aurícula izquierda, aurícula derecha. Es un punto de buena visualización del septo interauricular, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, y es en este punto donde vamos a ver la pared libre del ventrículo derecho, que podemos aprovechar para medir. Es 5 milímetros la medida a partir de la cual consideramos patológica. Desde el plano anterior vamos a rotar en sentido antihorario 90 grados en dirección craneal hasta desplegar lo que es la vena cava inferior en su entrada en la aurícula. Vamos a obtener información del diámetro de la vena cava inferior y del grado de colapsabilidad, tanto durante la inspiración como la expiración. En movimiento, aquí lo tenéis, ¿vale? Diámetro y la inspiración y expiración. Puede ser necesaria hacerle pequeños movimientos de inspiración rápida, denominados sniffing, para ver el grado de colapsabilidad.
Y aquí las mediciones obtenidas, tanto el diámetro como la colapsabilidad. El diámetro por encima del 2,1 pensamos que es patológico y el grado de colapsabilidad con la respiración por encima del 50%, por debajo del 50%. Con estas mediciones podríamos, según las características del paciente, estimar la presión en aurícula derecha. Desde el plano subcostal, una rotación en sentido antihorario con una pequeña inclinación de la sonda, vamos a tener un plano muy similar a lo que es el parasternal eje corto, situando la válvula aorta en el centro, aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho, válvula tricuspidea, sobre la que pondremos el modo color y, si fuera necesario, pulsado y continuo para ver la función. Respecto al plano supraesternal, vamos a posicionar la sonda con el marcador dirigido a craneal. La sonda inclinada casi paralela al cuello. El paciente tiene que hacer una hiperextensión del cuello. Es una postura que le va a resultar incómoda. Cuidado con los pacientes que padezcan de cervicales u otra patología tipo mareo. ¿Vale? Puede ser útil poner una toalla detrás de la espalda del paciente. Desde aquí, una pequeña rotación va a permitir desplegar lo que es el callado y una parte de la aorta descendente. Arteria pulmonar situada en el centro, callado como hemos dicho, y aorta descendente. Aquí lo veis en movimiento y la salida de los grandes vasos. Aquí lo tenéis en esquema. Una primera aproximación a la fracción de eyección será la simple inspección, que será un método subjetivo y por tanto sujeto a error, a menos que se cuente con mucha experiencia. Métodos cuantitativos como el método de Teichholz o el método Simpson. En cuanto al primero de ellos, método Teichholz, en nivel del plano parasternal eje largo, utilizando el modo M, pasaremos por el ventrículo derecho, septo interventricular, ventrículo izquierdo y pared posterior de ventrículo izquierdo con dos mediciones en diástole y en sístole. Cuando se mida lo que es la pared posterior, no se debe incluir los músculos papilares. El método Simpson, más utilizado por cardiología, en el que utilizan una medición tanto en el apical 2 cámaras como 4 cámaras. Y aquí un ejemplo de lo que sería el método Teichholz, que es el que se nos recomienda desde cardiología para que lo apliquemos en atención primaria por su sencillez. Ahora bien, aunque sea más sencillo, si hubiera segmentarismos, alteraciones segmentarias de la contracción en alguno de los puntos por el que pase el haz de ultrasonidos, daría lugar a un error. Por tanto, precaución a la hora de hacer la medición. De cada plano de ecocardioscopia podemos obtener información de los diferentes segmentos visualizados en ese plano en cuestión, del parasternal eje largo, de lo que es el apical 4 cámaras, 2 cámaras y el parasternal eje corto. En una sola ventana no están representados todos. Y aquí, por colores, podemos correlacionar lo que son los diferentes segmentos con las arterias que los irrigan. Puede haber variantes entre un paciente y el otro. A continuación veremos una serie de imágenes, nos centraremos en patología, son una serie de diapositivas a partir de ahora. Son imágenes cedidas por el doctor Pere Pericas de una manera visual. Podemos observar cómo las paredes se vuelven más gruesas en el momento de la sístole, de la contracción, en el caso de la normalidad, cosa que no ocurre en este caso. ¿Veis? En este segmento en cuestión, veis cómo no mueve una parte que afectaría a la contractilidad. Es una cinesia, en este caso en el septo inferobasal. Aquí es global, veis que hay una disminución de la contractilidad. Y en este caso, alteraciones globales, alteraciones de la contractilidad segmentarias, como partes no contraen como toca. Aquí un ejemplo de una cardiopatía hipertensiva en la que se produce un aumento asimétrico del espesor parietal. Es de predominio septal. Aquí la medición está en 16, encima 14 es moderada.
un caso de una miocardiopatía dilatada que va a provocar un aumento de cavidades y una disfunción del ventrículo. Observar pues como las paredes tienen una disminución de movilidad y un aumento de cavidades. Otro ejemplo, veis el engrosamiento, en este caso concéntrico, de todas las paredes, visto desde una apical 4 cámaras, vista desde un paraesternal eje largo. En cuanto a la patología valvular, como hemos dicho, forma y función. Paraesternal eje corto con la válvula aórtica en el centro, aurícula izquierda, aurícula derecha, septo interauricular, tricúspide, ventrículo derecho, tracto de salida del ventrículo derecho. Este es un plano paraesternal eje largo, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, raíz de la aorta, válvula aórtica. Lo veis la esclerosis de sus velos. Aquí podemos observar los 3 velos, ahora lo veis en movimiento, y aquí lo veis 2 de sus velos. El apical 5 cámaras, 2 de sus velos, es aquí en el tracto de salida, cuando pondremos el modo color y paralelo en la dirección, primero el Doppler pulsado y después el modo continuo. Aquí está el modo continuo, veis la integral de velocidades en movimiento, lo veis, la esclerosis de los velos que provocan una disminución de la apertura en el plano paraesternal eje largo, veis pues la esclerosis de los velos, y aquí el apical 5 cámaras. En este caso es un caso de una insuficiencia aórtica. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta. Vamos a objetivar un flujo que va en sentido contrario al esperado. Como médicos de familia nos plantearemos pues la presencia de una valvulopatía y así la comentaremos a cardiología. Plano paraesternal eje corto, válvula aorta en el centro, cavidades derechas, aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho, válvula tricuspidea. De la válvula aorta siempre hay que describir forma y función, y en este caso se trata de una válvula bicúspide. En este caso vemos un plano paraesternal eje largo, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta, válvula aorta. En este caso ya de entrada vemos una aorta aparentemente aumentada de tamaño, y si nos fijamos en este punto observaremos un flap, un movimiento anómalo. Miradlo en movimiento. A la derecha vemos un plano apical 4 cámaras. En la imagen de la izquierda lo que vemos es un paraesternal eje largo. Fijaos cómo aparece un flujo que alcanza velocidades altas y por lo tanto aparece el fenómeno de aliasing y va en dirección contraria a la esperada. Repercute sobre las estructuras aumentando lo que es las dimensiones en este caso, vía auricular y probablemente también al volver del ventrículo. Visualmente, si bien es cierto que podemos describir hasta dónde llega este flujo, este jet, sí que es verdad que a la hora de cuantificarlo podríamos cometer un error. Desde cardiología harán el método PISA, lo que es la vena contracta y la semiesfera, para ver hasta qué punto repercute. Y otras maneras de cuantificarlo lo haríamos con el método Doppler color y luego pulsado y continuo. Si nos centramos en cavidades derechas, aquí veremos lo mismo. Es una apical 4 cámaras, un aumento de cavidades probablemente porque hay un flujo que debe ir de aurícula a ventrículo. En este caso aparece un flujo en dirección contraria provocando el aumento de cavidades. Es en este punto donde los cardiólogos van a utilizar el método PISA u otros métodos de cuantificación, modo color, pulsado y continuo. Plano paraesternal eje corto, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, septo interventricular. El corte está a nivel de músculos papilares. Si lo veis en movimiento, la
lo que es el ventrículo derecho aparece aumentado de tamaño y pierde su forma de C y ya aparece en forma de D por aumento de cavidades derechas. Es un caso de hipertensión pulmonar. Se puede observar en esta diapositiva un caso de un derrame pericárdico severo. La presencia de líquido en el pericardio puede considerarse fisiológico en pequeña cantidad y es importante diferenciarlo de lo que es la grasa que en general todo el mundo tiene a ese nivel. En este caso es un derrame severo, ¿de acuerdo? Se produce el fenómeno de bamboleo, del movimiento del corazón, y aunque no veáis la imagen totalmente anecogénica, es por la iatrogenia durante la pericardiocentesis. En este caso, dos incidentalomas, uno de ellos un trombo apical, en escaso movimiento, y un mixoma auricular de más movimiento. Mucha precaución. No siempre se pueden diferenciar ambos procesos, no es fácil y por tanto será cardiología quien nos sacará de dudas, obviamente. La ecocardioscopia siempre complementará a la anamnesis la exploración física y a las pruebas complementarias como un electro o una radiografía de tórax. Debe ir, como en toda ecografía, enfocada a responder una pregunta clínica en diferentes escenarios clínicos, la disnea, el soplo, una cardiomegalia o una alteración en el electrocardiograma. No sustituirá bajo ningún concepto a una ecocardiografía arreglada llevada a cabo por cardiología. Debemos seguir una sistemática y, como hemos dicho, son pequeños movimientos y variaciones de la posición de la sonda lo que permitirá mejorar la imagen obtenida. Es necesaria la formación teórico-práctica y continua en el tiempo y la importancia del feedback bilateral con cardiología. Aquí lo que es la bibliografía. Espero que haya sido de su interés. Quería agradecer al Dr. Corcoll por liderar el proyecto de ecografía y en particular el de ecocardioscopia, así como al Hospital Universitario Son Espases, al jefe de servicio Vicente Peral, a Pere Pericas, pero también a Marta Noris, a Francisco Gual, a Lucía Pasamán, Yolanda o Aida. Muchas gracias por su acogida cuando estuve con ellos, por su implicación y la verdad por docencia. Y bueno, espero que os haya sido de utilidad. Muchas gracias.